Bueno, ya me mudé de lugar. Bueno, esto es una clara ilustración de Acuario. Esto es lo acuariano, lo que sucede así abruptamente como las lluvias, ¿no? Cuando estás, esas lluvias de verano, bueno, de los veranos de antes, que llegabas, nada, estabas así, divina, con el sol, todo afuera, y de repente se largaba una super lluvia, y bueno, es parte de es parte del vivo, para que sepan. Es parte de, era para ilustrar en vivo lo que significa acuario. Bueno, acá hay más sonidos externos, pero es el espacio que tenemos. Gracias a la tita que nos presta la casa y estoy en su casa y podemos hacer este encuentro desde acá. Estoy viendo que se van conectando. Espero un momento más y seguimos. Y se suman otros personajes nuevos que no estuvieron en la primera parte. Se escucha joya. Bien, gracias. Hola, bueno, un montón. Bien, bueno, voy a continuar. Después quedan los dos videos igual subidos acá y en YouTube para que lo vean. Acuérdense que mañana también vamos a subir la visualización de la luna nueva en Acuario. Ya nos quedan estas últimas dos. La última luna va a ser la de en Piscis, así que bueno, tenemos como ya cumplimos ese ciclo que está buenísimo para que lo hagan. Son las visualizaciones realmente son una fuente de introyección para comprender este lenguaje un poco más eh, profundamente desde los otros sentidos, así que a quienes les interese saber un poco más y comprenderlo desde otros planos, están buenísimas para hacerlas. Están todas subidas, así que lo buscan en mi canal que es Eris Victoria Astróloga. Eris Victoria Astróloga, ahí está. Y lo pueden encontrar ahí. Mañana igual les voy a mandar el link por acá para que también la puedan conectar directamente. Así que mañana la luna nueva es a las 16:08 en Argentina. Así que vamos ahí a estar en un momento atentas y atentos y atentes a lo que les pase mañana, porque mañana va a ser un día inaugural también, muy importante en esto que les comentaba de cómo la energía viene, despliega algo, trae algo nuevo y se va, ¿no? Y continúa su ciclo abriendo otras cosas. Algo así como, yo lo siento, ¿no? Algo así como eso que pasa nos deja el laburo y nos queda para hacerlo nosotros, para ver, bueno, nos dejó esto, ¿qué vamos a ir haciendo con esto? Bueno, les estaba hablando de los ejércitos y del stellium en Acuario, que si bien también tenemos la participación de algunos personajes benevolentes y positivos, a ver, positivos en el sentido de lo que para nuestra cultura es positivo y es bueno, de lo que no. Esa es la comparación que hago. Eh, Después está bueno pensar para quién es bueno qué cosa, ¿sí? Y bueno, con la participación de Venus y de Júpiter, que son dos de los más... estaba mirando a ver sí, están en una super conjunción hermosa. Sí, hoy en particular es un día que, y mañana también, obvio, mañana con la luna nueva, que sí vamos a tener la sensación de que podamos iniciar cosas nuevas, de que hemos encontrado por dónde eh, el cambio, ¿no? Todo este cambio que se nos ha venido bastante repentino, como eh, continuar desde ahí, ¿no? Entonces es muy probable que contactemos con esa sensación de que encontramos por dónde y que busquemos también lugares más disfrutables desde donde queremos que se continúe, por ejemplo, estos ciclos de pandemia, eh, que si bien ahora estamos en un momento de poder circular un poquito más, al menos en la Argentina, es una circulación también
temporal, ¿no? Es como recreo que estamos viviendo y que está sucediendo en este momento y probablemente muchas personas quieran contactar con las posibilidades de placer, de bienestar y de disfrute que traen estos días y estas energías en particular, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con una de azúcar y una de sal, ¿les parece? Ahora vamos con otra de sal. ¿Qué más sucede acá? Bueno, también está Mercurio, el Sol y la Luna, que también hacen, es como que mañana vamos a estar el día del casamiento, del matrimonio sagrado que arman arquetípicamente el Sol y la Luna. Entonces mañana en particular sí va a ser un día, eh, y estos días, ¿no? Hoy, mañana, pasado, días que los vamos a sentir bastante agradables y lindos, y probablemente encontramos noticias un poco más agradables y lindas, porque siempre, como les digo, es en lo personal, y en lo colectivo, ¿sí? En lo común y en lo propio, en lo personal. Bueno, pero bueno, armando todo esto una cuadratura, ¿no? A Marte, que eran los ejércitos, como les decía, hay una sensación de libertad, hay una sensación de que podemos con lo que está sucediendo, va a haber una sensación de que algo se descomprime. Pero por otro lado se potencia y se tensa lo opuesto. Una de los principios para la astrología, de los principios de los que se sostiene esta cosmovisión, es el principio de polaridad. ¿Sí? Tenemos también después el principio de sincronía, el principio de ritmo, ¿no? Que habla de, bueno, hay un ritmo, hay una pulsión. Y eso es lo que a mí me parece más interesante que podamos aprender a incorporar como sentido, ¿no? El sentido de encontrar cuál es el ritmo vital en el que estamos existiendo, ¿sí? Siempre comprendiendo también, porque en esta fantasía humana, la fantasía humana es que vamos a vivir eternamente, y desde esa fantasía, si bien sirve para que pulsemos, motoricemos, sirve como un estímulo, la esperanza de tener más tiempo de vida, eh, pero también es importante no negar su existencia, no negar de que somos finitos y somos cuerpos finitos, ¿no? Y que tenemos un tiempo de despliegue. Y que ese tiempo de despliegue no pasa a ser tanto cuando lo empezamos a observar desde estos lugares, ¿no? Y sobre todo que vivimos en culturas donde ponen en el centro a la juventud, donde ponen en el centro cada vez más a la juventud cada vez más temprana, ¿no? Entonces, eh, lo icónicamente bello, positivo y bueno pasan a ser los cuerpos más jóvenes, ¿sí? Entonces, en esa cosmovisión en la que estamos sumergidos, es muy complejo poder a veces ampliar la mirada para decir hay un sentido mayor a esto, ¿no? Y en esta crisis tan profunda vital que se está atravesando, con tantas muertes en el mundo, por diversas razones, ¿no? Porque sabemos también que las estadísticas son temáticas a las cuales se elige dirigir la atención, entonces hoy se comunican las estadísticas por COVID-19, pero sin embargo eh, no se hacen masivas por ejemplo, los 44 femicidios que se vivieron en Argentina, eh, hasta al momento presente. Eh, no se habló tampoco de las estadísticas, ni creo que ni siquiera están hechas las estadísticas de suicidios que nos dejó este 2020, ¿no? Por la profunda crisis vital que atravesamos de forma colectiva, ¿no? Y en lo personal, cada quien habrá tenido mayores o menores posibilidades de transitarlo, y cuando digo mayores o menores posibilidades hola, me refiero a las posibilidades económicas, sociales, materiales, las posibilidades de salud que pueden alcanzar algunos sectores en relación a otros. Cuando digo de salud me refiero también a todas las cosas
nos hacen bien, pero que de repente son imposibles de acceder para algunas personas, ¿no? Que tenemos otros alcances materiales o económicos. Y en relación también a los recursos y las herramientas internas. Yo creo que estamos, y esto un poco lo dije anteriormente, estamos en un tiempo que tiene mucho que ver con aprender a incorporar esta mirada de que también somos una psiquis que está vinculada a este cuerpo y también somos un alma, un espíritu vinculado a este cuerpo, con un mundo emocional y un mundo interno que, que esto genera eh, un cambio de visión, ¿no? Un cambio de visión y creo que con la astrología también traemos o agregamos un poco más de info a estos nuevos modos de mirar para existir, ¿no? Eh, Porque es diferente. Y tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, ¿no? Como, creo que hay una experiencia común que si quieren ahora empezar a contar estaría bueno, les voy leyendo ahí. Eh, una de las cosas muy claras y claves que nos mostró el 2020 fue cuáles son nuestros recursos internos para quedarnos con nosotros mismos, ¿no? Para quedarme yo conmigo misma sola, cuáles fueron mis recursos internos para poder existir y transitar los enormes miedos que ya toda la era del capitalismo nos ha traído, nos ha dejado y que entra en una gran crisis en el 2020, ¿no? Entonces, eso eh, ese profundo desasosiego existencial en el que nos hemos encontrado y en el que probablemente seguimos y siguen muchas personas, eh, nos mostró, nos dejó en vista, ¿no? La necesidad de estos otros recursos que ya desde las generaciones de las décadas de los 60 y los 70 fueron de las que se hicieron más masivas, más vistas, más, ¿no? Que tiene mucho que ver con las terapias complementarias, con las terapias ancestrales, con poder recuperar una, esto que les digo, una cosmovisión, una mirada que contempla a los otros planos y le da entidad, ¿no? Ahora vos en los trabajos formales, en un trabajo formal en el cual por supuesto respetan eh, los convenios legales que corresponden, una persona tiene un malestar psicológico y puede sacar una, ¿cómo se dice? Cuando salen médico, una carpeta, ahí está, una carpeta médica. Entonces, cuando eso se incorpora, ¿no? Esto antes no existía, antes la persona era obrera, trabajadora, a menos que, bueno, vengas de una clase, un sector privilegiado de, de herederos y de otros recursos, pero antes no existía, eso era como el cuerpo era trabajador hasta que se te rompa el cuerpo, ¿no? Era trabajar hasta que se te rompa el cuerpo. Que si bien para algunos sectores, que son la mayoría, al menos en Argentina, bueno, no, en el mundo, porque las estadísticas lo muestran con claridad, ¿no? Tenemos 8 propietarios del mundo y tenemos un porcentaje muy mínimo, muy chiquito de clase media, que es la que también sostiene eso y trabaja, y después estamos el resto, que somos toda la clase obrera, trabajadora, o ya se hablan de otras formas de nombrarlos, ¿no? Porque se necesita empezar a nombrar otras cosas de otro modo porque ha traído todo esto nuevos lugares, nuevos lugares sociales, ¿no? Nuevos personajes sociales también. Entonces, eh, todo esto tiene que ver con eso nuevo que viene. Entonces, por un lado hay algo que se destruye, que se desmorona, que ya no se puede sostener, y por otro lado hay algo que, por añadidura, mejor dicho, hace eh, que se levante también del otro lado lo opuesto a eso. Eso es la polarización, ¿no? Y las cuadraturas, en realidad en términos psicológicos, generan eso, ¿no? Entonces, como bueno, todo el mundo está haciendo lo que quiere, todo el mundo sale, nadie quiere, no sé,
quedarse en su casa, entonces vamos a sacar al ejército afuera para que la gente vuelva a la casa, ¿no? Ese tipo de razonamiento, cosmovisión, tiene que ver con estas tensiones que se generan, ¿sí? Eh, no digo que eso vaya a suceder, pero sí es el tipo de razonamiento básico primario que vamos a tender a hacer las personas. Entonces, por un lado, el que tiene más Acuario, más Urano en su propia configuración, va a tender a decir, bueno, yo esto no lo aguanto más, me voy a revelar a esto y voy a proponer algo diferente, ¿sí? Eh, pero como siempre digo, es muy importante que podamos pensar qué es eso que podemos aportar a esto colectivo, ¿sí? Eh, y asumirlo con responsabilidad y con amor, que es lo que nos dice Neptuno, ¿no? Neptuno en Piscis, que nos viene a recordar todo el tiempo, pero está tan encajonado en este tiempo en particular que no estamos pudiendo ver eso, ¿no? Que hay algo que nos viene a recordar profundamente. Neptuno es uno eh, de los planetas que más tiempo está junto a Plutón en un mismo signo, ¿no? Y tiende a estar aproximadamente 14 años. Eso, eh, ¿de qué nos habla? ¿No? Neptuno resuena en la misma frecuencia que Piscis, que es su signo. Entonces, ese encuentro, que ya está a los 19 grados, o sea, estamos más de la mitad de su camino, ¿no? Eso nos viene a mostrar una información que la tenemos reanulada, pero tengo una idea al respecto que es, perdón, que tiene mucho que ver también con el consumo de las sustancias, porque Neptuno en Piscis de lo que nos habla es, si bien nos habla de la espiritualidad, eh, porque la espiritualidad es algo sutil, algo invisible a los ojos físicos, es eh, algo etéreo, ¿no? Entonces es algo que se registra o se percibe desde otros sentidos y otros planos. Eh, pero también tiene que ver con la realidad que sucede de forma paralela, ¿no? Entonces ahí es donde también Neptuno tiene que ver con las sustancias, porque es lo que nos conduce a, eh, a buscar evadirme de la realidad. Entonces de repente se volvió una moda consumir vino, todas las comidas, en la cena, en el almuerzo, tomar más cerveza, tomar más alcohol y todas las sustancias también que conocemos que eh, conducen a la evasión de la realidad y o a la conexión con la realidad desde otro plano y otra dimensión. Entonces, esto también es algo importante para observar de cómo lo estamos viviendo, ¿no? Cómo esos registros que de repente se vuelven más sutiles, sensibles, los tapamos porque son demasiado desconocidos para mi capacidad de tolerarlos, ¿no? Entonces ahí hay que preguntarse en qué lugar de todos estos nos encontramos, ¿sí? Por otro lado, hay una fuerza de los movimientos espirituales que ya existían, ¿no? Como esto que sucede con la astrología o lo que sucede con la meditación, lo que sucede con el yoga, lo que sucede con Reiki y todas las terapias complementarias que conocemos que también cobran mayor fuerza y cobran un lugar de participación eh, mayor. ¿Sí? La pregunta es si yo participo de eso desde la conciencia profunda de conectarme desde mi sensibilidad a eso o si yo empiezo a consumir eso que es lo que hoy está eh, preponderando, ¿no? Es lo que está más al alcance, es lo que es más fácil, es lo que, ¿no? Y eso es muy importante, que yo siempre les digo cuando me hacen una consulta astrológica, me río porque voy a decir algo que de paso lo voy a decir porque lo quería decir. Eh,
cuando hay esto de haceme la carta, ¿no? Yo quiero que me hagas la carta natal. Y cuando me adentro un poquito a ver cuál es su búsqueda, muchas veces pasa que, bueno, la búsqueda es porque lo escuchan por todos lados, lo ven por todos lados, pero no saben para qué es, o cómo les puede influir, o cuál es la disponibilidad personal que tenés que tener para hacer ese movimiento. Entonces, bueno, ahí es donde está bueno también como asumir un compromiso y una responsabilidad de qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y yo por lo menos soy el tipo de persona y de astróloga muy profunda y muy intensa, y solo que se me acerquen ya genero esas cosas. Entonces, eh, para mi trabajo sucede lo mismo. Hago un trabajo que, aunque no quiera, llega a ese lugar de profundidad, ¿no? Digo aunque no quiera en el sentido de que si yo me propongo no hacerlo, simplemente no me sale, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante que podamos ser responsables al momento de tomar una decisión de consumo de algo, ¿no? Y pensar, bueno, lo voy a consumir porque creo en que esto me puede ayudar verdaderamente a transformarme o para que me acompañe a comprender un poco mejor lo que me está sucediendo, eh, o para abrir procesos nuevos, vitales. Bueno, hay muchos para qué. O si lo hago porque, bueno, no sé, estoy en esta desesperación de la crisis social vital que estoy atravesando e individual. Y bueno, que, no sé, ahora todo el mundo habla de astrología, de cartas natales, quiero hacerme la carta, ¿no? Entonces eso también me parece un ejemplo válido también para hablar de este exceso, esta aceleración también del consumo que promueven todos los medios en los que estamos inmersos, que esos medios resuenan, o sea, son coherentes con la resonancia acuariana. Si bien en términos ideales podemos pensar en la rebeldía, ¿no? A rebelarnos eh, desde un lugar superador, ¿no? Pero antes de poder pensar cuál sería ese lugar superador, creo que tenemos que hacer un trabajo personal muy profundo de entendimiento de quién soy, de qué somos, de qué estamos hechos, ¿no? A qué venimos. eh, y una crítica a lo que hacemos de forma colectiva, ¿no? Una mirada a lo colectivo, a lo social, como partícipes y participantes activos de esto, y no como meros hijos de quienes tienen el poder representativo, ¿no? De cada territorio. Entonces eso es muy importante, y comprender también en lo territorial cómo nos afecta nuestro entorno, nuestro medio, ¿sí? Eh, eh, las ciudades, las capitales, cuál es la lógica y el funcionamiento de las ciudades capitales, cuál es la lógica de una ciudad, cuál es la lógica de un espacio rural, ¿no? Y cuáles son los modos de vida que habilita cada territorio, y cuáles son los modos de vida que podemos transformar o no en cada territorio, ¿sí? Bueno, voy a dejar todas estas preguntas ahí. Hola, aparecieron un montón. Quería ver si alguien quería contar en realidad cómo pasó, cómo estuvo viviendo la cuarentena, y cuál fue su encuentro con ustedes mismos o con otros en relación a este aislamiento social, ¿no? Esto de que nos prohíban acercarnos físicamente a otra persona cuando el cuerpo es un espacio de resonancia enorme, 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 y todos nuestros sentidos nos permiten comprender un montón de cosas y aprender un montón de cosas a través del cuerpo, ¿no? Entonces en el encuentro con un otro eh, pueden suceder cosas extraordinarias que en este momento están siendo completamente privadas. La dejé a la pregunta. Si quieren contarme, voy leyendo. Yo me puedo quedar en silencio un montón de tiempo.
y lo reforcé en la cuarentena. Ahí tengo algo para contar de la cuarentena. La cuarentena de un año. No, de meses, no llegó a ser un año. En Argentina. Bueno, no sé si no está nadie preguntando, o sea, a mí no me aparece. Está Lola, está Sipe, Alma Grande, Blanco, Negro y Rojo, Eloína, bueno, ya no veo más para arriba, pero hay más. Aromaterapia Córdoba también. Bueno, voy a dejar unas preguntitas, si no, en el Instagram para que sigamos ahí intercambiando desde ahí. Y bueno, voy a apuntar a el 20, ¿qué pasa? Bueno, pasa algo también el 20 que ahora no me acuerdo. Entonces voy a apuntar a poder hacer un vivo el 20, así nos encontramos bastante más próximamente. Mi idea es poder este año hacer eso. Y bueno, las consultas que quieran hacer, quienes tengan ganas de hacer me comprometo a hacer un proceso y a profundizar y a entrar eh, en otros planos de la realidad, de una misma y de lo colectivo y de lo compartido y de lo vincular, me pueden consultar desde las redes, desde acá, desde Instagram, porque ahora estoy solamente trabajando desde el Instagram y YouTube, así que me escriben por acá y preparamos una sesión y después se ve cómo quieren seguir. Si hacemos un acompañamiento vivo o no, eso depende de ustedes. Bueno, les voy a mandar un abrazo enorme. No me está llegando nada de lo que escriben por si están escribiendo. Espero que esto haya servido. Todos los días me pregunto cuál es el sentido que le puedo dar y el propósito a estos encuentros y a transmitir desde la palabra, eh, bueno, de qué manera puedo colaborar en el mundo en el que existo y bueno, lo voy descubriendo poco a poco, así que es un espacio súper rico este. Espero que también les nutra, les sirva y que cada vez lo podamos hacer más amplio y más extensivo, a eso me refiero, y, y que vayamos encontrando profundamente modos de transformar nuestra realidad común en mejores direcciones, que podamos conservar y preservar lo bondadoso del mundo y, y de la especie, de nuestra especie, que tan malos no somos, pero sí somos bastante tontos. Así que bueno, eso es muy importante. Ahí llegó algo. Eloína dice, mucho de lo que has venido hablando en estos vivos, por ejemplo, me ha servido para darme cuenta, no, perdón, me ha servido para darme fortaleza en esta cuarentena. Ah, bueno, gracias. Sí, es recíproco, me pasa igual. Conectar acá, conectar con ustedes y conectar desde esta perspectiva es muy, muy esperanzador también. Para repensarnos colectivamente luego de tener crisis de fe en lo político. Eso que dice Eloína es muy importante, ¿no? La crisis de fe en lo político, la crisis eh, de fe en lo ideológico, en que no antes podíamos creer en la iglesia, podíamos creer en la política, podíamos creer en un montón de formas que claramente se han caído enormemente estos últimos tiempos, pero que siempre podamos crear nuevos estímulos para confiar y para tener esperanzas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? No tengo ni idea. Lo tenemos que pensar, seguir transitando y viviendo para ver. Ahí Lola dice, la cuarentena me sirvió para poder ser más selectiva con las energías que entrego al entorno y la que me doy a mí. Buenísimo eso, buenísimo. Pudo tomar registro, ¿no? Ahí pudiste tomar registro de cómo
como también como hay una vampirización, ¿no? Pero una vampirización que tiene más que ver, yo no lo pienso tanto en términos por ahí de lo que, términos New Age, sino lo pienso más en esto de que hay gente tóxica, ¿no? Yo creo que hay encuentros tóxicos, ¿no? Hay aspectos de una que se encuentran con otras y que generan una toxicidad común, ¿no? Y es interesante poderlo ver desde ese lugar para poder verlo, como dice Lola, en esto de la energía es algo que somos y que está todo el tiempo en intercambio. Entonces hay que poder, y un poco eso me ayuda a aclarar lo que decía, y para conocerte también, es mutuo, sí. Esto que les decía de tomar conciencia de cómo nos eh, afectamos en los encuentros unos con otros y cómo también el entorno nos afecta, de qué modo nos afecta, los lugares que elegimos, tanto en términos de territorio como en términos de eh, vinculares, ¿no? Y también en términos ideológicos, sociales, políticos, ¿no? Bueno, lo ideológico forma parte de cómo creamos realidad, ¿no? Colectivamente creamos realidad desde esas creencias comunes que son territoriales, ¿no? Porque los argentinos tenemos una cosmovisión de la realidad que es muy diferenciada a nuestras compañeras y compañeros y compañeras del Perú o de Chile o de Europa, ¿no? Tenemos cosmovisiones, microrealidades colectivas a las que nos sujetamos y a las cuales convivimos, y esas son las micromatrix, ¿no? de, de cada lugar y de cada espacio, y es muy importante que podamos tener esa capacidad de observación para quizás ser selectivos, pero también selectivos en términos participativos, es decir, bueno, ¿cómo lo creo desde acá? ¿No? Ahí también unas compañeras contaban de que empezaron un proyecto de huerta urbana donde eh, utilizan esos espacios muertos en la ciudad y generan una huerta común colectiva de uso común, ¿no? Y de uso y de cuidado común. Y cómo eso también nos va a cambiar la cosmovisión en términos de poner la vida en el centro, que es otra de las cosas que vengo diciendo un montón en los vivos anteriores, que es empezar a pensar en poner la vida en el centro y no más cemento que es representativo de lo destructivo y esta era patriarcal que creo que ya también se está transformando y se está aboliendo, y eso es muy importante. Principio para 2000 años más. No estoy diciendo que el patriarcado se haya abolido ni cerca, tampoco lo esté, pero sí que empezamos por lo menos a pensarlo en términos de feminizar un poco más el mundo, eh, y que lo que sea más valioso ahora sea lo vivo y el cuidado, y no tanto la destrucción, el avasallamiento, la expropiación, la propiedad privada, el consumo, ¿no? Así que bueno, me refui. Eh, voy a cerrar acá y voy a dejar igual más preguntitas ahí para quienes quieran participar, y les agradezco un montón y nos vemos. Nos vemos pronto. Voy a tratar de hacerlos más seguidos a los vivos. Así que bueno, estoy todavía aprendiendo. Me está costando. Y eso que soy súper urañana, pero me está costando las redes. Les mando un abrazo y espero que todo esto nos sirva para construirnos, recrearnos y co-crear una realidad cada día mejor.